Buenas tardes, profesora. Mi equipo conformado por Cuellar Sánchez, Estrada Vélez, López Montiel, Moncarríos y su servidor Tinoco Rodríguez les hablaremos sobre el proceso y preparación del papel higiénico. A continuación, mi compañero Moncarríos continuará con la presentación. Muy buenas tardes, profesora. Yo le voy a dar la introducción y la historia de el papel higiénico. A ver, bien, para la introducción tenemos que pues, las necesidades fisiológicas del ser humano son de una importancia especial, ya que ya que como el nombre lo dice, se refiere al mantenimiento y cuidado de la propia persona, tales como comer, dormir, ir al doctor, cortarse el pelo y entre otras cosas. El papel higiénico nació de la necesidad de comodidad a la hora de ir al baño, así como además de la importancia de la higiene y para la salud tras haber realizado cierta operación fisiológica. Este tipo de papel tiene un proceso especial por el cual pasan varios procesos unitarios. Puede ser desde su creación desde cero con las fibras de madera hasta cómo se reciclan diferentes tipos de papel para poder generar uno limpio y cómodo para su uso. Ahora, en cuanto a la cuestión de quién inventó el papel higiénico, fue el inventor Joseph Gayety estadounidense en el año de 1857 en Nueva York. Este inventor padecía de hemorroides y los papeles periódicos que muchos empleaban le producían dolor. Por ello, puso todo su ingenio en crear el denominado papel medicado Gayety. Se trataba de un papel de tacto bastante suave que contaba con una fina capa de medicamento que evitaba así las rosaduras en tan sensible zona del cuerpo humano. Era un producto vendido en paquetes de hojas individuales, tal como se muestra en la imagen. Pasando a hablar sobre la industria del papel higiénico en México, esta es principalmente organizada por la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel, o Cámara del Papel, más comúnmente conocida. Eh, agrupa el 98% de los productores nacionales, así como es siendo el sector que genera más de 300.000 empleos y produce más de 4.8 millones de toneladas de papel y 142.000 toneladas de celulosa anualmente. A este organismo están afiliados 27 empresas que en conjunto tienen 59 plantas ubicadas en 20 estados de la República Mexicana. En suma, atienden alrededor del 70% del consumo total de papel de México, mientras que el resto proviene de exportación. A continuación, los dejaré con mi compañero López Montiel. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de la materia prima. La materia prima que se ocupa para la fabricación de papel es la fibra de origen vegetal que se obtiene de la corteza de hojas y pulpa de árbol. El papel reciclado, que es la obtención de papel periódico, hojas blancas y cartón principalmente. Celulosa es un polímero lineal compuesto por unidades de glucosa. La celulosa blanca de fibra larga agrega resistencia al papel, mientras que la celulosa de fibra corta se usa para la suavidad, se ocupa agua y productos químicos. El uso de estos productos químicos funge en la preparación de la materia prima y ya sea en su mezcla o en su separación, también en su blanqueado. Resina dan consistencia al papel y aumenta su resistencia a la humedad. Talco proporciona consistencia al papel. El material de empaque en su mayoría es papel plástico virgen de obtención fósil o también papel reciclado y fungicidas que evitan la propagación de hongos en el papel. Next. Eh, en México existen 8 normas principales para la producción o la distribución de papel higiénico, pero de estas 8, solamente 6 importan en el producto. Las normas estipulan que tiene que ser un mínimo de 2 hojas
La separación entre cada línea tiene que abarcar el ancho del papel, no puede haber desfasamientos de la línea de corte. La línea de corte tiene que ser lo suficientemente resistente para evitar que se desprenda. El grueso de las hojas de papel, el grueso de la hoja de papel tiene que pesar entre 12 y 30 gramos por metro cuadrado. Como se puede observar aquí, en la tabla notamos que son, en la parte superior, que son marcas de papel que se venden en el país. Y del lado izquierdo notamos pruebas que se sometieron ante Profeco. Como nos damos cuenta, no hay una medida exacta para el cuadrito de papel, ni para el tiempo que se tiene que diluir. Y estos se pueden clasificar entre suficiente, muy bueno, bueno y excelente. Fuera de eso, si cumpliendo estos puntos mencionados, cualquier producto se puede llamar papel higiénico y se puede exportar en el país. A continuación, mi compañero Cuellar les explicará los diagramas. Buenas tardes. Yo les voy a presentar el diagrama de bloques. En este diagrama podemos ver cómo del proceso de la obtención del papel higiénico, empezamos con la materia prima reciclada para que se pueda recolectar y el transporte de esta. Luego pasamos a un mezclador donde se lleva a mezclar agua con la pulpa vegetal y la pasta del material reciclado, ya sea del papel de oficina, del papel periódico, de los cartones. Este tipo de proceso nos va a llevar al siguiente, que es el lavado y blanqueado, donde en este proceso vamos a ocupar es agua oxigenada y oxígeno para que pueda hacer el blanqueamiento correcto. Después de este proceso, pasa a la zona de secado, donde va a tener una temperatura aproximada de 100 grados centígrados y tiene que tener la consistencia del papel para que no se quiebre de 6 a 10% de humedad. Después de esto pasa a una prensa, la cual la prensa es una prensa de rodillos y le quitará un poco más de humedad y al mismo tiempo la va a compactar para que las fibras de la pulpa vegetal y todo quede sólido. En el proceso de alisado, se va a pasar por una zona de rodillos. Ahorita se va a mostrar en el diagrama de flujo de instrumentación. Y después terminamos para una zona de rebobinado y corte del rollo de papel. ¿Me puedes pasar a la siguiente, compañero? Bueno, como mencionaba, aquí tenemos un mezclador tipo amasador. Y realmente el mezclador sí puede ser amasador o puede ser de otro tipo, pero lo que vemos aquí es el que comúnmente llegan a ocupar, pero en mayor cantidad. Entonces, de la zona de amasador pasa a la zona del al tanque agitador, donde se le agrega agua y hace la mezcla para que quede la consistencia fija de tanto la pasta y y se eliminan algunas impurezas que lleva el papel. Después de esto pasa a una bomba dosificadora, donde la bomba dosificadora va a suministrar por cantidades pequeñas cierta cantidad de oxígeno y agua oxigenada, y se va a pasar al blanqueamiento, que es lo que lleva esto, y va a quedar en reposo por unos minutos o un tiempo determinado que la empresa establece, y después de ahí va a pasar a la zona del secador de tambor o un secador de rodillos. En este secador de rodillos se le va a administrar una temperatura, la cual va a eliminar la mayor cantidad de agua hasta dejar el 6% o el 10% de humedad del papel, y va a pasar a la zona de prensado. El tipo de prensado es de rodillos, como lo mencioné, y va a hacer que tome la consistencia del papel. Al siguiente proceso, o subproceso, por así decirlo, es el alisado por los rodillos, ya que no encontramos simbología tanto de la ISA como de la simbología complementaria que nos proporcionó. Estuve buscando y encontré que en la mayoría de empresas
al no tener una simbología correcta, se asemeja o se trata de, de, de dar a entender con este tipo de dibujos o, o simbología lo que es el tipo de proceso, ya que no se cuenta con la simbología correcta. Y este tipo de simbología lo encontré en un archivo de la UNAM y en uno de papel regio, me parece. Entonces, en la parte del alisado también se le agrega el talco que se mencionó al principio en las materias primas, para que no tenga una consistencia con mayor firmeza y no se rompa luego, luego. También el talco tiene algunas propiedades químicas para que no se le haga hongo al papel, ya que al tener fibra vegetal es muy común que se le llegue a hacer lo que llamamos comúnmente como moho. Bueno, de la zona de alisado pasamos a la zona de rebobinado y cortado. Esta zona ya es la zona final y el rollo que sale de la parte de alisado se pasa a la zona de rebobinado y se conecta a otro tubo de cartón, el cual a cierta cantidad de vueltas, me parece que la cantidad de vueltas está bueno, la cantidad de hojas está entre los 300 a los 600 hojas de rollo de papel. Entonces, a las 300 o 600 vueltas, se corta el rollo de papel y se empaqueta. Y así obtenemos el papel higiénico. Bueno, va a seguir la presentación mi compañero Tinoco. Bueno, yo les hablaré sobre las operaciones y procesos unitarios. Como ya sabemos, a principio de semestre vimos lo que es una operación unitaria, que se refiere a las etapas donde se producen cambios netamente físicos, y los procesos unitarios se refieren a las etapas donde se produce una reacción química. Hay cambios en la estructura química de la materia. En el proceso del papel podemos encontrar ambas. Daré solo un par de ejemplos. Bueno, en cuanto a operaciones, tenemos la parte del secado y prensado de la pasta, en donde únicamente pierde la mayor cantidad de agua posible, y al salir ambas por la función que hace la prensa, ya tengamos un tipo de papel listo. Aún no el higiénico, pero ya un papel listo para utilizar en los siguientes procesos. En cuanto a proceso unitario, tenemos la etapa de blanqueado, en donde dentro de nuestras torres de blanqueado se mezcla la celulosa después de lavarse con peróxido de oxígeno y ozono para poder obtener nuestra pasta. Esta pasta ya será de un color blanco y ya se podrá continuar con las siguientes etapas. Y bueno, siguiente, por favor. También les hablaré acerca de los equipos para limpieza, disminución de tamaño o acondicionamiento de materiales. La torre de lavado es un ejemplo de equipo para limpieza, en el cual se hace un proceso de deslignificación. En esta etapa, la pulpa se trata con oxígeno en un recipiente presurizado a temperaturas muy altas en un entorno alcalino, lo que hace que el porcentaje de lignina baje de una gran manera para después pasar a la etapa de blanqueamiento ya con un porcentaje de lignina muy reducido. En la etapa de blanqueamiento se desarrolla de forma continua en temperaturas de hasta 95 grados Celsius, donde se le van adicionando productos químicos como el oxígeno, el ozono o el peróxido, como ya lo han mencionado mis compañeros. En este caso decimos ponerlo con esos elementos, aunque también se hace comúnmente con dióxido de cloro. Sin embargo, sus aguas residuales contaminan mucho más que con estos elementos. Bueno, eso se produce en la torre de blanqueo que tenemos en la imagen de hasta arriba. Y bueno, para otro elemento es la parte del secado y el prensado, donde tenemos varios rodillos calientes a altas velocidades que comprimen y separan el agua de la pasta que tenemos para poder obtener, ya sea en forma de sábanas, hojas, para que estén en condiciones de poder realizar las siguientes etapas, como ya lo había mencionado. Bueno, eso es todo. Mi compañero les hablará sobre los equipos de transporte de fluidos. Muy bien, para esta parte del trabajo
nosotros decidimos usar la bomba dosificadora en el transporte de fluidos. Para ser exacto, es eh, una bomba dosificadora periscópica. Esto, características de una bomba dosificadora periscópica es que tienen un mejor sellado que las bombas de diafragma. Son, son mejores en el uso porque son más eficientes, fáciles de programar. Y ya que estamos ocupando productos químicos que regularmente son de un costo superior por su pureza, es mejor usar estas para evitar el desperdicio de estos productos. Ya que ninguno de estos es corrosivo, es mejor utilizar el tubo de plástico. Desventajas de esta, se tiene que dar un mantenimiento constante al tubo de plástico porque por los mismos rodillos que abren y cierran este tubo se suele gastar y producir fugas. Y a diferencia de una bomba de diafragma, se requiere un consumo superior de energía. ¿Quién sigue? Ahora les voy a explicar los que son las balances de materia. En esta parte tenemos el primer balance, que es en la etapa de secado. El balance de materia es en un secador de tipo tambor. En general los valores son aproximados. Y estamos secando como tal un material sólido, que es como tal la pulpa de papel, de 62.5% a 5.1% de humedad, empleando el aire a 100 grados centígrados. El aire sale del secador a 38 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Eso significa que está saliendo un aire húmedo. Hacia el final obtenemos 1000 kilogramos hora con el aire a una atmósfera. Siguiente, por favor. En esta parte tenemos cómo es que delimitamos nuestro sistema. Aquí tenemos lo que son los flujos másicos de entrada, que es el flujo másico 1 y el flujo másico 3, y los flujos de salida, que es el flujo másico 2 y el flujo másico 4. Siguiente. Para nuestro balance general tenemos lo que son la suma de las entradas, que es el flujo másico 1 más el flujo másico 3. Debería de ser igual a las salidas, que es el flujo másico 2 más el flujo másico 4. Para este balance necesitamos conocer la fórmula de las corrientes gaseosas, que lo tenemos que es el flujo másico tal, es igual a la masa del aire por la humedad. Para balancear como tal esta parte que son los gases, tenemos que el flujo másico 3 y el flujo másico 4, que son los que son de aire, les tenemos que es la masa de aire por la humedad en las dos fórmulas. Nuestro balance por componentes de lo que es el sólido, tenemos que es el flujo másico 1 por punto 375 es igual a flujo másico 2 por punto 95. Y del líquido prácticamente son complementarias las fórmulas, así que ese es el complemento. Siguiente, por favor. Resolviendo, tenemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 por punto 95 entre punto 375. Conocíamos ya de salida el flujo másico 2 porque al principio del enunciado comentamos que es 1000 kilogramos hora. Y ahora para esto, que es el flujo de los gases, complementamos las dos fórmulas, lo que es el flujo másico 1 hasta el flujo másico, ya reemplazando como tal la anterior fórmula, que es la masa del aire por la humedad, debería de ser igual al flujo másico 2 más la masa del aire por la humedad. Ahora tenemos que despejar lo que son la masa de aire y obtener lo que es la humedad. La humedad se obtiene por esta carta de humedad que relaciona lo que es la humedad con la temperatura. Siguiente, por favor. En esta parte tenemos lo que ya es el cálculo de la masa de aire. Tenemos nuestro resultado, que es 43.809.
Y entonces por fin podemos complementar todas las fórmulas. Ya tenemos lo que es el flujo másico 3 y flujo másico 4, con lo anterior, nuestros anteriores valores de la masa de aire y la masa y la humedad. Como resultado de nuestros balances es 2533.33, bueno, 334 más 43.809 es igual a 1000 más 45.342, y como tal podemos observar que nos da lo mismo en la parte de los balances. Siguiente. En esta parte ahora vamos a explicar lo que es el balance en la etapa de mezclado. Y utilizamos para este 2.500 kilogramos de pulpa de papel que contiene 35% en peso de humedad, y entran dos flujos, el que es el flujo másico 1 que contiene el 95% en peso de la humedad, y flujo másico 2 con 25% de humedad. Hay que aclarar que estos valores son aproximados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos como tal nuestro sistema delimitado. Vemos que el flujo másico 1 es el que entra, también el flujo másico 2 y el flujo másico 3 es el que sale. Siguiente. Aquí tenemos nuestro balance general. Nuestros dos flujos que están entrando, el flujo 1 y el flujo 2, deberían de ser igual a lo que sale el flujo 3. Por nuestro balance por componentes se refiere a lo que son los líquidos y sólidos. Con los valores que ya teníamos anteriormente, teníamos que el flujo másico 1 por punto 95 y el flujo másico 2 por punto 25 es igual al flujo másico 3 por punto 35, que estamos utilizando lo que son los valores de humedad que nos, bueno, de líquidos que nos proporcionaron. Para los sólidos tenemos lo que es el flujo másico 1 por punto 5, flujo másico 2 por punto 75, que es igual al flujo másico 3 por punto 65, que es prácticamente el complemento de la fórmula de los líquidos. Para nuestro balance general tenemos lo que es, ya tenemos lo que sale. Tenemos que el flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual a 2.500 kilogramos, que era lo que nos ofrecía nuestro enunciado. Ahora tenemos flujo másico 1, bueno, para despejar el flujo másico 1, pasamos restando el flujo másico 2, y ahora podemos reemplazar en lo que es la fórmula más sencilla, que es la fórmula de los sólidos. Aquí ya tenemos nuestra fórmula ya despejada y reemplazada en la ecuación 1. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con todo lo anterior, ya tenemos nuestros valores después de realizar las siguientes operaciones. Por fin podemos obtener lo que es el flujo másico 2, que es igual a 1625 menos 125 entre 0.7, y ahora sí y es nuestro valor. Ahora sí ya reemplazamos lo que es el flujo másico 1 menos el flujo másico 2. Ya conociendo lo que es el valor del flujo másico 2, reemplazamos y nos da 357.14. Y como resultado, y hacer la suma de nuestros flujos, tenemos que 357.14 más 2142.86 es igual a 2500, que es congruente con nuestra fórmula. Siguiente, por favor. Tenemos el tipo de flujo en las tuberías de proceso. La mayor parte de nuestro proceso posee tuberías de 5.8 pulgadas de diámetro interno, que es la mayor parte del proceso como tal. En la parte del secado tenemos que está entrando 2.533.334 kilogramos hora, con el dato adicional de que su temperatura es de 43 grados centígrados, con una velocidad de 2.25 metros sobre segundo. Para esto necesitamos el número de Reynolds, que es un número que ya habíamos visto anteriormente en la clase, y una tabla de apoyo para la densidad y la viscosidad de la pulpa. Siguiente, por favor. Por aquí tenemos lo que es nuestra fórmula del número de Reynolds, que es el diámetro interno por la velocidad, por la densidad, entre la viscosidad. Para esto tenemos lo que es aquí tenemos lo que es nuestra tabla, que nos explica cuál es la densidad y cuál es la viscosidad de nuestro material. Siguiente, por favor. Haciendo los simples cálculos y reemplazando nada más en la fórmula, tenemos que nuestro número de Reynolds es 5.661.86. Eso nos está diciendo que tenemos un flujo turbulento.
tendremos un flujo turbulento porque simplemente el flujo no puede alcanzar lo que es a cubrir toda la tubería. Si tuviéramos agua u otro elemento, sería mucho más sencillo. Aparte a este le tendríamos que meter mucha más velocidad para poder moverlo como tal. Ujú. Siguiente. Bueno, mi compañero va a explicar lo siguiente. Sí, bueno, finalmente tenemos nuestro DTI, en donde tenemos la simbología explicando qué es cada componente. Ya anteriormente mi compañero ha explicado en el diagrama de lo que es el flujo del funcionamiento y el proceso de cómo va el orden y todo. Ahí únicamente resaltamos los elementos que destacan al DTI. Y bueno, este siguiente, por favor. Y ya eso sería todo, profesor.